amigos, bienvenidos nuevamente a una sección de ¿Sabías qué? Esta vez de la Segunda Guerra Mundial. Quiero explicarle todas las curiosidades que no sabían y los acontecimientos importantes que englobaron esta guerra total. Lo dividiré en capítulos ya que hay mucha información que no se pueden perder, no la puedo omitir, así que para comenzar, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de la historia, la llamada Guerra Total. Se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y acabó el 2 de septiembre de 1945. La mayor parte de las naciones del mundo estuvieron implicadas en esta guerra, pero mayormente dos grupos. Las potencias del eje formadas por Alemania, Italia y Japón contra los países democráticos de la Alianza, conformados por Francia e Inglaterra, a los que acabaría uniéndose Estados Unidos y, pese a las divergencias ideológicas, la Unión Soviética. Además de multitud de países que acabarían incorporándose en un bando u otro a lo largo del desarrollo de esta guerra. Existía un pacto llamado tripartito, que establecía una alianza entre Alemania, Italia y Japón, también conocida como la Alianza Berlín-Roma-Tokio. Estos tres países reconocieron la hegemonía de Alemania sobre la mayor parte del continente europeo, la hegemonía de Italia sobre el Mediterráneo y la hegemonía de Japón sobre Asia, entendiendo hegemonía como un sinónimo de supremacía. Más adelante, el eje incluyó países como Eslovaquia, Hungría, Croacia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, que se retiró después, así como Finlandia, que no firmó este pacto. Pero bueno, antes de comenzar como tal en materia de la Segunda Guerra Mundial, me gustaría comentarles la situación de Alemania como un país que tras el Tratado de Versalles, que dictó las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la repartición de los poderes, señalando a Alemania como el principal culpable, Alemania queda por el suelo. La economía no puede levantarse por la indemnización que están obligados a pagarle a los vencedores de la anterior guerra. Hay un descontento generalizado en todo el país, inestabilidad social y política, entre otros factores. También se produjo la llamada crisis del crack del 29 o Gran Depresión, que fue la caída de la bolsa de Estados Unidos, lo cual generó muchísimo desempleo. Los partidos comunistas comienzan a surgir y se dan las condiciones para el ascenso del Partido Nacional Socialista Nazi. Aparece entonces el líder Adolf Hitler como un líder cada vez más poderoso y que quiere devolverle el honor perdido a los alemanes. Hablemos entonces de este personaje. Ya en el video anterior de la Primera Guerra Mundial les comenté que era un soldado corredor que yacía en el hospital militar tras la derrota de la Triple Alianza. Pasan los años y ya en 1933 se nombra canciller de Alemania a Adolf Hitler como político nacido en Austria. Él y el régimen nazi contemplan una filosofía de vida sobre un nuevo imperio de espacio vital, Lebensraum. Y es que la meta fundamental principal de los nazis era fortalecer la llamada raza aria, o lo que es igual una raza pura de alemanes, que tuvo como resultado la persecución y asesinato de muchos judíos, homosexuales, testigos de Jehová, personas discapacitadas físicamente, entre otros. Y Hitler sabía que esto exigiría la guerra. Él era capaz de convencer y movilizar al pueblo alemán a favor del antisemitismo o antijudíos y de la creencia de que la raza aria era suprema y dominante frente a todo el mundo. Implantó el servicio militar obligatorio y el rearme masivo del país. Reactivó la industria nacional y
fortaleció la economía. Y aquí comentarles que los nazis desarrollaron un mecanismo sofisticado de propaganda que difundía hábilmente las mentiras sobre sus oponentes o enemigos y la justificación de la guerra. Aquí les pongo un ejemplo: Hitler über Deutschland. Se traduce Hitler sobre Alemania. Otro ejemplo, aquí un cartel de las elecciones de 1932 que muestra al trabajador alemán iluminado a través del nacionalismo e imponiéndose sobre sus oponentes. Se lee en español: nosotros los trabajadores hemos despertado, estamos votando al nacionalismo. La propaganda es un arma verdaderamente terrible a manos de un experto. Frase célebre de Adolf Hitler. Y es que desde el principio reconoció que la propaganda combinada con terror podía ayudar a su partido radical a obtener los votos que necesitaba. Adoptó el símbolo de la antigua esvástica y los colores rojo, blanco y negro para crear la bandera del movimiento nazi. Organizó los recursos del Estado para consolidar el poder y promover implacablemente su visión de una Alemania utópica y racialmente pura. Así que mientras Alemania era empujada a la guerra, la propaganda nazi decía que la expansión del territorio era por defensa propia y los judíos fueron representados como agentes de enfermedades y de corrupción. Aquí otra obra de arte de los nazis, el Standardbearer, el portador del estandarte. Aquí un hecho curioso es que el secretario de prensa nazi intentó convencer a Hitler para que se afeitara su bigote o al menos lo llevara de una forma más normal. A lo que Hitler respondió: no te preocupes por mi bigote, si no está a la moda ahora, lo estará porque yo lo uso. Y hablando de obras de arte, ¿sabían que Hitler era un artista aficionado? No aprobó sus exámenes para entrar a la Academia de Bellas Artes, pero sin duda parece ser que tenía talento. Otra curiosidad para la época es que grandes marcas reconocidas hoy día participaron o estuvieron trabajando junto con los alemanes. Uno de ellos fue el modista alemán Hugo Boss, que diseñó los uniformes de las tropas de la SS o Schutzstaffel. Adolf Dassler de Adidas también participó, la IBM. Está bien, ahora vámonos con Italia. Pese a formar parte de los vencedores en la Primera Guerra Mundial, no vio consolidada, no vio satisfecho sus deseos de expandir territorios. Asumió como componentes ideológicos el revanchismo que suscitó el Tratado de Versalles y el militarismo expansionista implícito en doctrinas como la del espacio vital que seguía Alemania. Bajo el mandato del dictador Benito Mussolini, Italia firma el pacto tripartito aliándose con Alemania. Este mismo año ocurre que Italia se anexa y conquista Etiopía. Fue un conflicto bélico que duró 7 meses antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, demostrando esta política expansionista del eje y la ineficiencia del momento de la Liga de Naciones, organismo internacional del cual mencioné en mi anterior video de la Primera Guerra Mundial y creado por la iniciativa del presidente americano Wilson en el Tratado de Versalles y hoy día conocemos como la ONU. Japón, por otro lado, liderado por el emperador Hirohito, junto con Alemania, eran los miembros más importantes de esta alianza. Querían desatar la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer mediante un dominio militar la conquista de Europa y Asia. Y es que en 1937 Japón invade China, lo que para estos dos países significó el detonante bélico de la Segunda Guerra Mundial en Asia. Y como dato curioso, Japón utilizaba armas biológicas. Sí, dejó caer sobre China una gran cantidad de
pulgas, ¿se lo pueden imaginar? Y en 1938 Adolf Hitler finge limitar sus ambiciones ante el primer ministro británico Neville Chamberlain y el presidente francés Daladier. Firma así el Acuerdo de Múnich, por medio del cual Checoslovaquia debe entregar tierras a la Alemania nazi. En fin, entremos en materia de la Segunda Guerra Mundial. Se divide básicamente en tres fases. La primera, la fase de la Guerra Relámpago, así llamada por la nueva y eficaz estrategia ofensiva de las tropas alemanas, apoyándose en la rapidez, movilidad y perfecta coordinación de las unidades motorizadas. Concentran sus energías en puntos débiles o estratégicos para romper las defensas de los enemigos y atacar rápidamente por la retaguardia. Así, Hitler se hizo el control con Europa. Se firma el pacto nazi-soviético de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, Rusia. También en este periodo hay que mencionar una famosa línea llamada la línea de Maginot, que fue un sistema de trincheras mejorado, previendo una guerra de posiciones como lo que fue la Primera Guerra Mundial, y que en el video anterior les he indicado que es la principal característica de la Gran Guerra, las trincheras. Pero descuidan así la región de las Ardenas, considerada por sus bosques y montañas, viendo que eran intransitables por los alemanes. La poderosa marina de los británicos, o Inglaterra, seguía con el dominio total de los mares, y esto para Alemania podría significar quedar desabastecida de petróleo y de otros productos básicos si les llegasen a bloquear el acceso. Aquí entonces también ocurre el desencadenante oficial de la Segunda Guerra Mundial, que hizo estallar el conflicto, la invasión de Alemania a Polonia, lo que provocó la declaración de guerra inmediata de Francia y Reino Unido, aunque se produce una llamada guerra de broma, porque Francia, Inglaterra y Alemania se habían declarado la guerra, pero entre octubre de 1939 y marzo de 1940 en ninguno de estos países se registró ningún combate. Ambos bandos prepararon y movilizaron sus defensas, pero dejaron pasar el invierno sin tomar ninguna iniciativa. Por eso fue una guerra de broma. Bueno, luego los alemanes violan el Pacto de Múnich, ocupan las tierras checas. En 1940, Hitler intenta llevar al país a un nuevo nivel de autosuficiencia y de mínima dependencia del exterior. Pero, aunque lo había logrado en muchos ámbitos, Alemania todavía carecía de materiales como por ejemplo el hierro. Por esta razón, el siguiente movimiento de Hitler fue invadir Dinamarca y Noruega. Así, los países que no habían caído aún bajo su dominio eran aliados suyos o neutrales. Hitler se lanza entonces contra Francia, en una derrota aplastante como la de Polonia. Bastó poco más de un mes para que Francia quedase bajo el control de la Alemania nazi. Así, Hitler hace que Francia se rinda en el mismo vagón donde se firmó el Tratado de Versalles. Sí, la venganza es un plato que se sirve frío. Así, a Alemania tan solo le quedaba Inglaterra, en cuyo frente se había colocado el gobierno presidido por Winston Churchill, otro personaje importante de esta guerra, un político quien sucedió a Neville Chamberlain, de dilatada trayectoria, destinado a ser o a convertirse el más admirado estadista de la Segunda Guerra Mundial, y que, reconociendo en su toma de posesión que no podía ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas, frase célebre, con un espíritu de lucha y con su determinación de no rendirse, de resistir a toda costa, hizo vibrar los planes de Hitler, que había supuesto que el aislamiento de Inglaterra los llevaría a la negociación. Aquí quisiera hablarles de un mito que se cuenta sobre Mussolini,
es una curiosidad que no está confirmada, pero se dice que un agricultor pobre de Inglaterra de apellido Fleming se encontraba trabajando en el campo cuando escuchó a un niño que se estaba ahogando. Salva al niño de ahogarse y ese niño era Winston Churchill, a lo que el padre de Winston Churchill, en agradecimiento del señor Fleming, le ofrece pagar la educación de su hijo, que se convertiría a futuro en Sir Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, y que luego, años más tarde, Churchill cae enfermo de pulmonía y adivinen qué le salva: la penicilina. Ustedes decidirán el grado o el porcentaje de credibilidad que le dan a esta historia. Volviendo a la Segunda Guerra Mundial, ya decidido a finalizar cuanto antes la guerra, Hitler diseña un plan de desembarco en las islas, pero su general le convence que, dada la superioridad de Inglaterra en los mares, tal cosa era imposible sin primero conquistar el cielo. De este modo, la batalla contra Inglaterra se produce en el aire. Cazas y bombarderos de Luftwaffe, la aviación alemana, y de la Royal Air Force de Gran Bretaña se enzarzaron en combates y soltaron miles de bombas, primero en objetivos militares y luego en las ciudades de Berlín y Londres. Y es que gracias a la proximidad de los aviones ingleses a sus bases, las vitales informaciones sobre la aviación enemiga y la invención del radar inclinan la balanza a favor de los británicos. Hitler se ve entonces obligado a posponer indefinidamente la invasión a Gran Bretaña. Y así la guerra comienza a alargarse mucho más de lo que se tenía esperado. Entre tanto, deslumbrado por las grandes victorias que había obtenido el Reich, el reinado de los nazis, Mussolini decide que finalmente Italia se une a la contienda a favor de Alemania. Quédense conmigo en el próximo capítulo de la Segunda Guerra Mundial para continuar con la segunda fase de esta gran guerra y muchas más curiosidades de la historia.